Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a continuar con la serie de lecciones sobre Kant y el problema de la metafísica de Martin Heidegger. Este sería el quinto video y seguimos avanzando entonces con la complejidad de este texto que tanto requiere una cierta lectura, al menos de Ser y Tiempo, de la crítica a la razón pura de Kant y bueno, para ir comprendiendo un poco cuál ha sido el interés de Heidegger, lo que ha querido ir a buscar Heidegger en la filosofía de Kant, tanto en la edición de 1781, la edición A de la crítica, y la edición B de 1787. Y bueno, también esta diferencia entre una edición y la otra, Heidegger va a hacer hincapié con respecto a la función que le había otorgado en un principio Kant a la imaginación, imaginación trascendental, imaginación pura. Va a hablar también de estas distinciones y estos modos de funcionamiento. Y todo ese análisis que lleva a cabo Heidegger con respecto a la metafísica de Kant o a esta cuestión sobre cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, con respecto a su preocupación por la analítica del Dasein. Recordemos que las lecciones tienen comienzo en 1927-28, las publicaciones en el 29. Entonces, si en 1927 se llevó a cabo la primera edición de Ser y Tiempo, Heidegger, a partir de ciertas repercusiones y ciertos silencios, en tanto repercusión también, con respecto a su obra, ha intentado abordar la obra de Kant para que se comprenda mejor y compartir otro enfoque, otra perspectiva que lo ayude en torno a su propuesta de la analítica del Dasein, ¿no? Bien, en el video de hoy vamos a hablar sobre 4 puntos con respecto a la segunda parte, que es la fundamentación de la metafísica en la realización. Y voy a leer los ítems. El número 4 es la esencia del conocimiento en general. Después vamos a hablar de la esencia y la finitud del conocimiento. Y vamos a cerrar con el fundamento de la fuente de la fundamentación de la metafísica. No se asusten con estos nombres. Vamos a tratar de digerirlos de la mejor manera posible. De tratar de saborear el conocimiento. Y tener en cuenta también, ¿no? Que dada la complejidad de la crítica a la razón pura, la complejidad de Ser y Tiempo y la complejidad en sí misma de estas lecciones de Kant y el problema de la metafísica, que nosotros como lectores podamos tratar de apropiarnos de ciertas cuestiones que tienen que ver, mejor dicho, con preocupaciones y intereses particulares y no intentar arrojarse a estos textos queriendo saberlos de principio a fin, a rajatabla, dado que, por ejemplo, estas lecciones en sí mismas han sido reelaboradas en distintos momentos, lo cual implica que no es un conocimiento acabado, que ni siquiera el propio Kant tenía clara algunas cuestiones y por eso lleva a cabo varias ediciones de su crítica. Heidegger termina inconcluso con esta obra de Ser y Tiempo y por tanto insiste en replantearse a partir de Kant en esta ocasión con respecto a aquello hacia lo que quiere llegar. Entonces, bueno, teniendo esto en claro, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar ciertos elementos, herramientas que nos sirvan a nosotros para analizar nuestros trabajos, nuestros intereses y nuestra vida práctica también, ¿no? A partir de estas cuestiones. La frase principal que hoy nos convoca es conocer. Conocer es primariamente intuir. Erkennen ist primär anschauen. Esto está en la página número 21 de la edición alemana, ¿no? Igual la edición en español que yo había mostrado de Fondo de Cultura está también la numeración de la paginación de la edición de Vittorio Klosterman, ¿no? De la Gesamtausgabe de Martin Heidegger. Conocer es primariamente intuir. Vamos a hablar de conocimiento, vamos a hablar de intuición, vamos a hablar de pensamiento,
de representación. Y esto lo vamos a ir ligando también en un modo de hablar de conocimiento, de un conocimiento finito, de un conocimiento infinito, de cómo este modo de conocer tiene que ver no solamente con intuir, sino que a partir de aquello que intuimos, qué nos representamos y cómo a partir de esa representación, movida por una intuición primaria, vamos a adquirir entonces conocimiento, vamos a alcanzar entonces conocimiento. Y que esa intuición no es meramente una intuición que proviene del ámbito de la experiencia sensible, sino también a partir de la vía del pensamiento y la reflexión. Voy presentando ahí un poco el eje, ¿no? Bueno, esta discusión entre el conocimiento finito y el infinito como aquello que es una mera intuición reproductiva frente a una intuición no creadora. Cómo vamos determinando, y esto es lo que va a llevar al conocimiento en tanto algo un conocimiento que tiene que ver con la posibilidad de comunicarlo por un lado y un conocimiento también de poder generarlo en un concepto, obviamente para poder llevar a cabo esta comunicación. Por tanto, Kant va a hablar de distintos tipos de síntesis que se van produciendo y cómo por tanto en este conocimiento y que depende de la representación podemos hablar entonces del Erscheinung, que es otro de los conceptos importantes de la clase de hoy, que tiene que ver con el fenómeno y que como va a ir apareciendo también esta distinción, y es algo que yo me pregunto también y que he estado intentando buscar artículos y demás, en una suerte de distinción entre el Erscheinung y el Gegenstand también, ¿no? Aquello que se pone contra el sujeto, ¿no? El objeto, el Gegenstand. Bueno, esto también va a implicar que a la hora de hablar de fenómeno vamos a poder comprender un poco mejor también esta distinción con respecto a esta intuición y este conocimiento que vamos generando con el fenómeno por un lado y la cosa en sí, ¿no? El Ding an sich de postulado por Kant, ¿no? El fenómeno y el detrás del fenómeno. Vamos a cerrar entonces después con esta cuestión sobre cómo recibimos las impresiones, cómo recibimos representaciones y esta idea de la razón como una facultad cognoscitiva superior y lo empírico como la experiencia que está recibiendo, la receptibilidad, la sensibilidad como tal. Bien, comencemos entonces, dada toda esta introducción, que me parece importante, porque a veces también en la repetición de aquello que estuvimos analizando en las clases anteriores, podemos tener en cuenta también, ya teniendo en perspectiva aquello que se viene anticipando en el texto, ir haciendo y generando esa conexión. Entonces todo eso de las clases previas, tenerlo de vuelta presente, traer lo que fuimos nombrando que vamos a mencionar, así ya conectamos ahí, ¿no? Porque van pasando también las semanas entre clase y clase y nos vamos olvidando. Conocer es primariamente intuir, dijimos, ¿no? Erkennen ist primär anschauen. Y voy a ir leyendo un par de puntos que me parecen clave. Importante, intuición, ¿no? Y acá, bueno, también yo quisiera mencionar porque dice erkennen, ¿no? Está la distinción entre kennen y erkennen, y conocer y reconocer. Y hay algo importante entre esta distinción entre conocer y reconocer, porque no es que reconozco aquello que ya es meramente conocido, sino que en el reconocimiento, insiste Gadamer en Wahrheit und Methode, en verdad y método, que en ese reconocimiento también es como que se añade algo. Por eso también esta idea de que lo repetitivo no implica que sea meramente lo mismo, meramente igual
aquello que ya se dijo antes. El modo de escritura incluso de Ser y Tiempo o de Heidegger en general pareciera ser que va de una manera circular y repetitiva. Ser y Tiempo, Was heißt denken, que significa pensar también. Son textos que van retomando esa frase de decir, bueno, el desierto crece. Lo peligroso de nuestra época grave es que todavía no pensamos. O en este del olvido, el ser del Dasein en Ser y Tiempo, y va y vuelve sobre esa problemática, ¿no? O qué es metafísica, van girando y vuelven sobre la misma pregunta y van siempre en esa circularidad, en ese movimiento reflexivo, en ese movimiento meditativo, en esa Besinnung, van añadiendo y profundizando en la problemática que los convoca, ¿no? Todo pensar está simplemente al servicio de la intuición. El pensar, das Denken, tiende hacia lo mismo que la intuición. Para Kant hay cierta afinidad íntima entre intuición y pensar. Que porque intuimos, pensamos. Todo pensar está simplemente al servicio de la intuición. No hay pensamiento sin intuición en algún punto. Y en esta conexión que mencionábamos entre pensar e intuir, o entre primeramente la intuición y el pensamiento al servicio de esa intuición, encontramos entonces la Vorstellung, la representación, que les leo, dice, tiene aquí primeramente el amplio sentido formal, según el cual un algo indica, anuncia, presenta a otro. Stellen vor, puesto ahí ante, ¿no? Delante de. Pero este representar, por eso hay una distinción también entre la Vorstellung y el Darstellung, ¿no? El Stellen da, el ahí, que suele traducir también como exhibición, ¿no? Y eso tiene que ver con la representación, en tanto es un ejercicio interno frente a la exhibición de la exposición de determinadas ideas, ¿no? Algo que pongo ahí por fuera, delante. No es algo que me represento ante. Pero este representar puede ser tal que se realice con conciencia. Implica un saber acerca de algo que se anuncia y es anunciado, la perceptio. Si luego en el representar algo por medio de algo se representa no solamente el representar, sino lo que es representado como tal en este representar, es decir, consciente, tal representar es un referirse a lo que se presenta en el representar como tal. Todo un trabalenguas acá que Heidegger nos presenta. Y leo la última oración que dice, tomado en este sentido de percepción objetiva, el conocimiento es un representar. Ist die Erkenntnis ein Vorstellen. Implica un saber acerca de algo que se anuncia y es anunciado, algo que es perceptio, percibido también, ¿no? Si luego en el representar algo se representa no solamente el representar, o sea, no solamente que se lleva a cabo esta representación, sino lo representado. La acción del representar es un representar algo, hacerlo consciente. Y bien, lo importante, a medida que avanza Heidegger con todo este juego de la Vorstellung, es que el representar cognoscitivo, cuando llevamos acá una representación, esto que se anuncia, esto que nos indica, esto que presenta a otro,
¿Es intuición o concepto? Esto que mencionábamos de las dos vías, ¿no? La empírica y la otra que tiene que ver con la razón o con lo con sí, la parte más idealista, ¿no? Das Erkennende Vorstellen ist entweder Anschauung oder Begriff. ¿No? Anschauung, intuición o concepto, Begriff. El conocimiento es una intuición pensante. Fijémonos que en esta vía, ¿no? Si se quiere, del empirismo y del racionalismo, y que en Kant vienen acá a convocarse, Heidegger está comprendiendo o intentando dilucidar que en el pensamiento de Kant, intuición es lo que mueve tanto la parte empírica como la racional. Tiene que ver con esta Anschauung. Pensar es un representar en general. Porque en esta relación entre conocimiento, entre intuición y pensar está el representar. Y que ese representar sirve para hacer accesible el objeto particular. El objeto se hace presente a partir de la representación. En esta es posible pensar un objeto y hacer accesible un objeto en tanto llevamos acá una representación generada por la intuición. Y el ente es tomado en su carácter inmediato a partir de esa intuición. Y esa representación es lo que lo hace accesible para todos. Por eso está también esta idea de lo trascendental que va después a hablar. O mientras tanto habla Kant, ¿no? Conocer es un pensar intuitivo. Acá, y esto es lo que hace ruido, ¿no? En algún punto. Vamos a pensar, conocer es un pensar intuitivo. Y por lo tanto, en última instancia, dice un juicio. Esto, ¿no? Que mencionábamos antes en Kant, ¿no? Que la gran pregunta en la cual podemos resumir la crítica a la razón pura era cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. Un conocimiento, a la adquisición de un conocimiento independiente de toda experiencia. Y acá hace una distinción, ¿no? La intuición tiene el peso verdadero y dice el conocimiento humano finito lo contrapone al conocimiento divino infinito. Y este conocimiento divino infinito lo menciona en manera en latín como intuitus originarius, ¿no? Y dice la siguiente frase: el conocimiento divino es intuición no por ser divino, sino por ser conocimiento. Y acá va a aparecer esto que yo les mencionaba al principio, que tiene que ver con el producir conocimiento y el otro con el hecho no de crearlo, sino de reproducirlo. Leo lo siguiente, dice: la intuición absoluta, con respecto al conocimiento divino, la intuición absoluta no sería absoluta si estuviese destinada a un ente que ya está ahí delante. Vorhandenes, ¿no? El Vorhanden, Zuhanden, acá es el Vorhanden, ante la mano. A medida del cual el objeto de la intuición se haría accesible. Eso le pasa al conocimiento finito. Que necesita de un ente que esté ya ahí delante para que por medio de la intuición se le haga accesible. En cambio, el conocimiento divino es aquella forma de representación que produce en primer lugar en la intuición al ente intuible como tal. La intuición divina o el conocimiento divino infinito
Tiene intuición absoluta, dice, porque puede producir en primer lugar en la intuición al ente a aquello que va a intuir. Lo produce. Esto lo utiliza Heidegger como herramienta para que se comprenda mejor este del conocimiento humano finito. ¿Por qué no es intuición absoluta? Sino que depende su intuición de la confrontación con el objeto, con ese Gegenstand, ¿no? Con algo que se le contrapone. Y como intuye al ente inmediatamente en su totalidad, con una transparencia absoluta, no necesita del pensamiento. Después va a volver Heidegger con esto. Entonces este conocimiento divino infinito, esta intuición absoluta, como intuye al ente inmediatamente en su totalidad, con una transparencia absoluta, no necesita del pensamiento. Que un ser finito necesite pensar no es más que la consecuencia esencial de la finitud de su intuición. Nosotros necesitamos pensar. Y no es más que la consecuencia esencial de nuestra finitud, de la finitud de nuestra intuición. Pasemos a la capítulo 5 entonces, en la cual vamos a hablar de esta esencia de la finitud del conocimiento. ¿Por qué esto? ¿Qué carácter tiene? ¿Por qué nosotros necesitamos pensar? ¿Y por qué esa necesidad de pensar muestra o exhibe la esencia de la finitud de nuestra intuición? Dice lo siguiente Heidegger. El conocimiento finito es una intuición no creadora. Nosotros mencionábamos antes que decíamos, bueno, en el conocimiento infinito produce en primer lugar en la intuición al ente intuible como tal. Acá es una intuición no creadora. Die endliche Erkenntnis ist nicht schöpferische Anschauung. Todo lo que tiene que ver con el schöpferisch, ¿no? Con lo creativo. Anschauung con la intuición. Nicht schöpferische. La intuición finita está destinada al objeto de la intuición como a un ente que existe ya por sí mismo. Y acá, ¿no? Esta cuestión, a medida que va avanzando, va a hacer hincapié que lo intuido se deriva de un ente de esta clase y por ello esta intuición se llama también intuito derivativus, ¿no? Siempre la intuición del conocimiento finito es una intuición derivada porque se deriva de un ente que ya está ahí. La intuición como tal, dice Kant, no es receptiva, sino que solamente la intuición finita, nuestra intuición es receptiva. Lo que marca el carácter finito de nuestra intuición es la receptividad. La receptividad, que algo se nos anuncie, ser tocados o afectados por algo, por el ente que está ahí. Eso es lo que demarca que nuestro conocimiento finito y la finitud de nuestra intuición y que nuestra intuición es no creadora. Es no creadora en la medida en que es receptividad. Ahora, no es creadora en un sentido ex nihilo, ¿no? Que no es que no crea de la nada. Va a ser productiva. Va a haber una producción a partir de eso que se
anuncia a partir de eso que nos toca y a partir de eso que nos afecta. Continúa diciendo, lo intuido es un ente conocido, solo a condición de que cada cual sea capaz de hacerlo inteligible para sí mismo y para otros y de comunicarlo. Hay que hacer una determinación de lo intuido, una Bestimmung des Angeschauten, como esto o aquello. Bien, esto que yo recibo, que mi intuición finita, no creadora, recibe, esto que me toca, que me afecta, hay que determinarlo al mismo tiempo para poder hacerlo inteligible para mí, que otros puedan hacerlo inteligible, que eso se pueda comunicar, que se pueda compartir. A partir de esto, Kant va a mencionar que hay distintos tipos de síntesis, una síntesis verificante, una síntesis predicativa y una síntesis apofántica, que después va a ir retomando a medida que avanza con el texto. Esta síntesis verificante va a ser la que revela, una síntesis veritativa, donde va a decir la síntesis entre el pensar y el intuir revela un ente que nos sale al encuentro como objeto. Esa es la función de esta síntesis verificante. Que entre pensar e intuir hay entre el intuir y el pensar hay un objeto que nos sale al encuentro. A partir de ese objeto que nos sale al encuentro, entre esta relación de intuir y pensar, está la síntesis predicativa, que va a tener que ver con los juicios que son funciones de unidad, que tienen que ver con representar la unidad del concepto en su carácter predicativo, lo que se va a predicar de esto que nos sale al encuentro, y finalmente una síntesis apofántica que tiene que ver con el enlace y la síntesis entre el sujeto y el predicado de este juicio que se lleva a cabo en la síntesis predicativa, ¿no? Esto después lo va a profundizar más adelante, así que no se asusten tampoco con esto. Y continuemos, que dice así, ¿no? En esta idea de la representación de la intuición finita, que habla de determinar lo intuido, va a decir lo siguiente. En esto de que la intuición es no creadora, que el conocimiento finito es una intuición no creadora, dice, el entendimiento es tan poco creador como la intuición finita. No producirá nunca al ente, pero sí constituye, a diferencia de la receptividad de la intuición, una especie de producción. Ahí está. Intuición y pensamiento. Ahí se lleva a cabo una representación y esta idea de que nos sale al encuentro como objeto, ¿no? Un ente que nos sale al encuentro como objeto. Nuestra intuición es no creadora porque es receptividad, porque algo se nos anuncia, porque algo nos toca, porque algo nos afecta. Pero cuando pasa al entendimiento, para poder comprender, para poder determinar esa intuición, para luego hacerla, para que en este proceso de hacerla inteligible para nosotros mismos, para que otros lo hagan inteligible y para que se pueda comunicar, dice, el entendimiento también es no creador o tan poco creador como la intuición infinita. Pero a diferencia de ser meramente receptividad, el entendimiento es una especie de producción. Algo produce. Algo produce. Y acá continúa entonces Heidegger con la producción de la forma del concepto. El entendimiento ayuda también a poner a nuestra disposición el contenido del objeto. Vamos a dar un paso más a partir de esta idea de la esencia de la finitud del conocimiento y de este finitud en tanto no creativo, no creador, pero sí productor. Y después va también a haber una distinción entre la imaginación productiva y imaginación creadora, que de hecho
va a estar completamente, o más bien ligada a la función del entendimiento. Vamos a hablar del fenómeno, que era el otro de los puntos que mencionábamos, el Erscheinung, ¿no? Y esta distinción entre, vamos a recuperar estas distinciones entre Erscheinung, Gegenstand, Ding an sich, ¿no? Bien. El fenómeno, vamos a leer esta cita y después vamos a ir analizando. Porque va a mencionar que el fenómeno no es mera apariencia, sino que es el ente mismo. Y que a su vez el ente mismo no es algo que se va a diferenciar de las cosas en sí, sino que es eso mismo y único ente, ¿no? Bien, leo la cita, comparto la cita. Dice, lo que el conocimiento finito puede revelar es, por su esencia, un ente que se muestra. Es decir, algo que aparece, un fenómeno. El término fenómeno, Erscheinung, mienta al ente mismo como objeto del conocimiento finito. Hablando con más precisión, solo para el conocimiento finito existe algo así como un objeto, un Gegenstand. Bien, lo que el conocimiento finito puede revelar es un ente que se muestra. Recordemos en las clases que nosotros abordamos la filosofía de Heráclito con el texto de Cordero, mencionamos lo siguiente, ¿no? A partir del logos de la physis, del decir de la naturaleza de la physis, de esta raíz, o captam, Heráclito dice lo siguiente, ¿no? A diferencia del pensamiento moderno, como estamos viendo acá en Kant, o uno capta el logos y se mueve en el plano de la verdad, o uno se mueve en el plano de la doxa y en el plano de la no verdad, y por tanto erra en su escucha, ¿no? ¿Qué es lo que no hay? Que mencionaba Cordero. Para los griegos no hay apariencia, no hay plano de la apariencia. O está el plano de la verdad o el de la no verdad, el de la doxa, el de la mera opinión. Pero no hay un plano de la apariencia en el sentido de se me aparece el logos como. No, vos creás y opinás de determinada manera. No es se me desocultó esa aletheia de determinada manera. Y acá justamente está esta cuestión moderna. Lo que el conocimiento finito puede revelar es un ente que se muestra, algo que aparece, un fenómeno. El término fenómeno mienta al ente mismo como el objeto del conocimiento finito. Hay fenómenos donde hay objeto de conocimiento finito. Lo hay porque es el resultado de ese conocimiento finito justamente el fenómeno, ¿no? Porque para el conocimiento finito aquello que se contrapone es el objeto. El sujeto de conocimiento se contrapone a su objeto, a su Gegenstand, a aquello que se para contra él, ¿no? Fenómeno en sentido amplio, en la acepción más amplia de los fenómenos, fenómena, son una clase de objetos, a saber, el ente mismo que se revela a través del conocimiento finito, en tanto este es intuición pensante y receptiva. Fenómeno en sentido amplio, fenómeno en sentido estricto. En sentido amplio es esta acepción más amplia de los fenómenos como aquello que se revela a través del conocimiento finito, ¿no? Entre esta relación entre la intuición pensante y receptiva, ¿no? Pero el fenómeno en sentido estricto, en cambio, va a indicar aquello que en los fenómenos en sentido más amplio es correlato exclusivo de la afección,
carente de todo pensar, determinación, que pertenece a la intuición finita, a saber, los contenidos de la intuición empírica. En resumidas cuentas, los fenómenos no son mera apariencia, sino el ente mismo. El ente no va a ser algo diferente de las cosas en sí, sino que son eso mismo. Son ese mismo y único ente. Que nosotros hablemos del ente como fenómeno o del ente como cosa en sí, va a decir Heidegger, analizando a Kant, que corresponde a la manera según la cual se refiere al conocimiento finito o al infinito. El conocimiento finito es el que contrapone a ese objeto, lo hace Gegenstand y por tanto en el resultado del proceso de conocimiento lo denomina como fenómeno, pero como eso no pasa en el conocimiento infinito porque la intuición es absoluta, hay cosa en sí. Estamos hablando del ente en tanto creación y el mismo ente como objeto. Pero la cosa en sí no es otro objeto, sino es otra relación de la representación respecto al objeto mismo. Esa es la clave. Fenómeno y cosa en sí, como dijimos, va a corresponder a el conocimiento finito con fenómeno, cosa en sí con conocimiento infinito. Es lo mismo, es el mismo objeto, pero lo que cambia es la relación de la representación con respecto al objeto. La cosa en sí, el Dick an sich, va a hablar del detrás del fenómeno, del Hinter der Erscheinung. En cambio, el fenómeno, el Erscheinung, habla del mero fenómeno, del bloße Erscheinung. Pero ese bloße Erscheinung, ese bloße, ese mero, o eso meramente, no es en sentido despectivo. El detrás del fenómeno expresa más bien que el conocimiento finito, en tanto finito, esconde simultáneamente y necesariamente a la cosa en sí. En la representación finita del objeto, de aquello que se contrapone en ese conocimiento finito, no es que deja de lado la cosa en sí, está ahí, está detrás, está hinter der Erscheinung, detrás de la apariencia, ¿no? No le es accesible y queda ahí de suerte que la cosa en sí no solamente no le es accesible perfectamente, sino que por esencia no le es accesible de ningún modo, dice Heidegger. Pero sin embargo, en esta idea de fenómeno del Erscheinung, como mero fenómeno, del bloße Erscheinung, mero fenómeno, el adjetivo mero no significa una limitación o disminución de la realidad de la cosa, sino que niega solamente que el ente pueda conocerse de un modo infinito en el conocimiento humano. No es que nuestro conocimiento finito limita el objeto. Eso, aquello a lo que nosotros no podemos acceder, sigue ahí estando ahí presente. Eso es interesante, eso es importante. Lo que muestra ese mero fenómeno es que nosotros no podemos acceder a eso. En ambos casos el ente está fuera de nosotros. En el primer caso como exclusión, en el segundo caso no somos ese ente aún teniendo acceso a él. Por eso ese Gegenstand, ¿no? Eso que se nos pone contra, que nos excluye. Primero porque no somos ese ente y segundo porque siempre hay algo a lo cual nosotros no podemos acceder de él. Y para ir cerrando entonces esta clase viene el punto 6, que voy a mencionar ahí algunos ítems, donde describe lo siguiente, ¿no? En este título, el fundamento de la fuente, la fundamentación de la metafísica, menciona Kant algo que nosotros ya hemos abordado en las clases anteriores, que tiene que ver con la intuición finita, la sensibilidad, necesita ser determinada por el entendimiento. El entendimiento va a depender también de la intuición. Y nuestro conocimiento, tanto en A50 como en B74, dice A y B, ¿no? En A, recibir representaciones.
la receptividad de impresiones y B, la facultad de conocer un objeto mediante esas representaciones, una espontaneidad de los conceptos. Por tanto, también menciona esta distinción entre la razón como una facultad cognoscitiva superior y lo empírico, que tiene que ver con la experiencia que se está recibiendo, la receptividad, la sensibilidad como tal, etc. Bien, avanzamos muchísimo. Nos queda pasar después al punto número 2, que tiene que ver con el modo del develamiento del origen, el bosquejo de los estadios de la fundamentación de la ontología, el método del develamiento del origen, y ya vamos a comenzar con la elucidación de espacio y tiempo como intuiciones puras, el tiempo como la intuición pura universal, los conceptos puros del entendimiento y las nociones como predicados ontológicos, bueno, la síntesis ontológica, hasta antes de llegar a la tercera etapa de la fundamentación, que tiene que ver con la posibilidad interna de la unidad esencial de la síntesis ontológica. Bien, seguimos entonces avanzando de a poco con estas lecciones. Ya después viene toda esta cuestión del tiempo, que es muy interesante, sobre todo por la inclinación con respecto a la interpretación que hace Heidegger con estas intuiciones puras. Así que bien, estén atentos entonces al canal, porque ya vamos a ir avanzando en estas semanas con este texto y se vienen también más novedades con respecto a una publicación que podemos estar sacando próximamente en formato físico. Así que bueno, estamos ahí trabajando a pleno con eso. Les mando un saludo, espero que les haya gustado, que les haya interesado, que dejen sus preguntas, sugerencias, etcétera. Y bueno, van a quedar una serie de capítulos más, de videos más con respecto a este libro, y después ya quiero pasar a Verdad y Método de Gadamer. Que bueno, ya ahí lo terminé de leer, así que también preparando eso. Y bueno, nada, nada más que decirles. Nos estamos viendo pronto, acá, en un video más, en el canal de Filosofía de Marcha. Saludos.